El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia, ya en su definición básica sobre la fe, ¿qué es creer? ¿Cómo se constituye esto de creer en la Trinidad, en Dios Padre, en Dios Hijo, Dios Espíritu Santo? Dice que la fe se constituye de adherir nuestro pensamiento, nuestro modo de pensar, al modo de pensar del Señor. Y adherir nuestra voluntad, es decir, nuestro deseo, el querer, al querer de Dios. Eso constituye la fe. Y pone algunos ejemplos, entre ellos los más destacados en esta configuración del modo de pensar y del modo de querer con el querer del Señor. Entre ellos el ejemplo de Abraham y el ejemplo de la Virgen. Abraham terminó configurándose tanto con el Señor que desde que lo conoció le implicó un renunciar constante, a todo, porque se dio cuenta que esa era la forma de pensar de Dios y la forma de querer de Dios. Deja tu tierra, deja tu familia, deja tu parentela, deja todo lo que tenías y vente a una tierra que yo te voy a mostrar que es mejor. Incluso recibe de Dios la promesa de una descendencia innumerable. Y dentro de ese proyecto que Dios le indica, designio, le da un hijo, Isaac, a quien él amaba. Y un día el querer de Dios y el modo de pensar de Dios le dijo: entrégamelo, ofrécemelo en sacrificio. Esto demuestra que el verdadero seguimiento del Señor está marcado siempre por el sufrimiento, por el sacrificio. Cuando la fe es verdadera, está marcada por un sufrimiento muy grande, por un sacrificio muy alto, y es lo que le va a tocar comenzar a experimentar a San Pablo. Antes de conocer a Jesús, San Pablo sufre porque hay un grupo de personas que están desfigurando la fe del pueblo judío, y son los cristianos, que no viven como él está viviendo, porque a San Pablo le interesa, antes de conocer a Jesús, una fe basada simplemente en lo externo. No importa cómo esté la voluntad interiormente, no importa el modo de pensar interior, lo que importa es el celo externo, lo que importa es la apariencia externa, lo que importa es la radicalidad externa. Y San Pablo sufría cuando habían algunos que no querían vivir así y que además lograban deformar ese criterio de vida. El Papa Francisco, antes de ser elegido Papa, siendo cardenal, antes de entrar al consistorio donde él fue elegido, al cónclave,
en donde él fue elegido, decía que la iglesia no es autorreferencial, no vive para mostrarse a sí misma. Y con todo eso él nos ha enseñado que la iglesia no tiene que vivir para mostrar una apariencia externa. Benedicto XVI hablaba precisamente de ese falso ritualismo donde muchas veces dentro de la iglesia nos hemos preocupado por lo externo y hemos descuidado el interior. ¿Cómo es nuestro pensamiento? ¿Pensamos como Dios piensa? ¿Cómo es nuestro modo de sentir y de querer? ¿Queremos como Dios quiere? A Dios no le gusta la deshonestidad. ¿Nosotros pensamos así? ¿Nosotros queremos una vida honesta? A Dios no le gustan las apariencias, los maquillajes externos. ¿Nosotros pensamos, sentimos así? ¿O vivimos más preocupados por una apariencia externa de fe? El que cree así no se salvará. El que crea como Dios quiere que creamos, se salvará. Y hoy lo dice claramente en el envío a sus apóstoles a través de San Marcos. Vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Que Cristo no quiere una conducta externa. Que Cristo quiere que nuestro modo de pensar sea como el modo de pensar de Dios. Nosotros pensamos que amarlo a Él sobre todas las cosas es lo mejor, es lo que debemos hacer. Queremos eso en nuestro interior y nos esforzamos por amarlo solamente a Él y dejar que Él sea el primero en nuestra vida. Porque esa fue la ley que le entregó a Moisés. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas las fuerzas de tu ser. Nosotros pensamos que el culto a Él en la Eucaristía, un culto de corazón, porque pensamos que la Eucaristía es lo más grande y porque orientamos nuestra voluntad a querer la Eucaristía, a desear la Eucaristía, a anhelar la Eucaristía, es lo más correcto. Porque si nuestra voluntad no desea eso, ni lo piensa así, no estamos viviendo la fe cristiana y podemos ir camino a la perdición. Él instituyó un culto, la Eucaristía la instituyó Él, es el culto de la nueva alianza. La antigua alianza se basaba en ritos de sacrificios de animales, de becerros, de toros, en liturgias penitenciales exhaustivas, y el culto de la nueva alianza es la Eucaristía. Es lo más importante para nosotros, porque para quien no sea lo más importante hoy, no está creyendo el Evangelio que Cristo vino a anunciar. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Y por eso la Iglesia, obediente todos los días, celebra la Eucaristía. Porque si la Iglesia no lo hiciera, se paganizaría, se mundanizaría, se desacralizaría. De ahí tan grave que para muchos sacerdotes y aún para obispos, este no sea el camino. ¿Qué culto predican? ¿El culto a ellos mismos? ¿Qué culto están predicando tantos hoy dentro de la iglesia, incluso consagrados? ¿El culto a ellos o el culto al Señor? ¿Quién eres, Señor?, le pregunta a Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. ¿Quién eres, Señor? Esa pregunta lleva un título mesiánico, un título de Dios, a quien él adora. Dios, ¿quién eres verdaderamente? Saulo, tú tienes desfigurada tu forma de creer en mí.
como estás creyendo no es correcto. Yo soy. El mismo Dios a quien tú defiendes es a quien persigues, porque Jesús es Dios. Ultrajar la Eucaristía es ultrajar a Dios. Despreciar la Eucaristía es despreciar a Dios. Dejar la Eucaristía en segundo, tercero, cuarto plano es dejar a Dios en tercero, segundo, cuarto plano. El católico que hoy no tiene como prioridad de su corazón y de su vida la Eucaristía y es indiferente incluso en ella misma, ya le pasó lo de Saulo, el Saulo anterior. Está defendiendo a quien está persiguiendo. Es doloroso ver hoy dentro de la iglesia, incluso dentro de la misma jerarquía, dándole prioridad a otras cosas más que al Señor. Obispos dándole prioridad más al hombre que a Dios. Y ese no es el orden del Evangelio. Apenas vamos en el segundo mandamiento. Perdón, el tercero, me volé el segundo. El segundo que es más delicado. ¿Cuántos utilizan la Eucaristía, el santo nombre de Dios, para beneficios personales? No jurar su santo nombre en vano. Hay sacerdotes que tienen la Eucaristía como un instrumento para conseguir plata, para conseguir fama, para hacerse importantes, para hacerse destacados ellos mismos, para ganar adeptos para ellos, no para Cristo. Y están profanando el segundo mandamiento, que es no jurar su santo nombre en vano. Hay católicos que solo les interesa la celebración eucarística para engrandecerse en ellos, para fiestas, novilunios, cumpleaños, pero no para darle el culto a Dios. ¿Cuántos utilizan una medalla de la Virgen, una frase eucarística en una camiseta para venderse en ellos, incluso mismos grupos? Utilizan la Eucaristía para... Es que nosotros somos muy eucarísticos, pero no les interesa el culto a Dios. Les interesa mostrarse externamente como no son internamente. Y uno en la vida cotidiana se va dando cuenta de esto. La Virgen en Fátima, bueno, la Virgen no, antes de que la Virgen se apareciera, el ángel le enseñó a los pastorcitos una oración de reparación eucarística. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los adoro, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, profundamente. Y les ofrezco a ustedes el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Hoy ya en la iglesia hay sacerdotes que no creen, porque así tratan al Señor. No creen que se encuentran en estas cuatro cosas: cuerpo, alma, sangre y divinidad. ¿Y saben cómo tratan al Señor? Ustedes se dan cuenta en las celebraciones. ¿Cómo lo manipulan? ¿Ustedes creen que Israel a Dios lo trataba así? Si cuando a Isaías se le apareció la gloria del Señor, creyó que se iba a morir porque se sentía indigno. San Juan en el Apocalipsis, cuando el ángel se le aparece, se va a postrar, el ángel: no te postres ante mí, cuidado, es ante Dios. A los pastorcitos en Fátima el ángel les dijo, cuando apareció la Eucaristía: hagan lo mismo que yo voy a hacer. Se postró rostro en tierra. Hoy los sacerdotes ni nos postramos ante la Eucaristía. Es una degradación del culto y empieza desde arriba, en la misma jerarquía.
¿Y saben qué es lo más bonito de todo? Que salen sacerdotes y obispos que tiran la Eucaristía de cualquier manera y afuera los fieles, uy, Padre, qué Eucaristía tan bonita. Yo nunca había vivido una Eucaristía tan hermosa. Y una Eucaristía donde quizás fue una carnicería completa con el Señor. Pero qué hermoso. Yo como sacerdote lo he visto con dolor. Hay lugares donde llego y encuentro partículas del cuerpo de Cristo en los altares, en los corporales y hasta tiradas en el presbiterio. Gente que me manda fotos triste y llorando, Padre, mire todo lo que cogí del piso. Y en una servilleta o en una telita blanca, el cuerpo de Cristo. Mientras que hoy obispos y sacerdotes se dedican a perseguir a la gente porque quiere recibir dignamente al Señor, a perseguirlos y abusar del poder que el Señor les dio para que trajeran a todos los fieles al culto al Señor, abusar de ese poder del cual le vamos a tener que dar muchas cuentas a Dios, para maltratar a quien verdaderamente, aunque no lo tenga, quiere despertar una conciencia de piedad en su corazón. Yo lo he visto, cómo sacerdotes y consagrados se burlan de la piedad de los pequeños. Dicen, esos son los fanáticos. ¿Por qué? Porque yo sí sé cómo adorar al Señor, yo sí. No lo dicen así, pero en su forma de juzgar son los fariseos. Yo no soy como esos. Y dice Jesús, les aseguro que ese fariseo no salió justificado. ¿Y eso cuándo se va a notar? Eso se va a notar el día del juicio. Ay de nosotros si no llegamos justificados allá por amar al Señor. Lo que está pasando hoy en la iglesia es dolorosísimo. Hay consagrados a los que no les importa, como ya no les importa la Eucaristía, tampoco les importa la presencia de Jesús recibida en el bautismo, y hacen testigo a Cristo, al Espíritu Santo y al Padre de los pecados más aberrantes contra ellos mismos. Fue escandaloso y a la vez hay que agradecérselo al Papa Francisco su valentía cuando destapó una olla en el Vaticano, sacerdotes promocionando pornografía. ¿Ustedes pueden creer eso? ¿A qué nivel de degradación puede llegar un sacerdote, un consagrado? No solo que la ven, que ya eso es abominable, sino que la promocionan. Y tantos sacerdotes, incluso en la formación, le dicen a la gente, no, eso no es tan grave, tranquilo. Que tú veas pornografía, te masturbes, que un consagrado haya tenido caídas de fornicación con una persona, no hay problema. Consagrados, que somos el testimonio vivo de la pureza en esta tierra. Que un sacerdote viva infidelidades carnales, eso ya no se mira tan grave. Es más grave y escandaloso. Ese era el celo de Saulo, porque Saulo era un hipócrita antes de conocer al Señor. Y él lo mismo lo cuenta. Dice, la ley, el pecado aprovechándose de la ley, me puso a observar la ley y me esclavizó, porque yo llegué a ser un esclavo. Y aparentemente era impecable, pero él no tiene reparo en confesarle, pero internamente era un infiel con el Señor. Pero a él solamente le importaba el aspecto externo.
¿Qué nos está pasando en la iglesia? ¿Cuántos sacerdotes que solamente les importa el testimonio externo? Sí, buenos templos, buenos ornamentos, exquisitas celebraciones externas, ¿y la vida interior cómo está? Luego Saulo comienza a predicar este evangelio y sus mismos hermanos que antes lo aplaudían y lo alababan se le vienen encima, lo rechazan, lo desprecian, lo persiguen a muerte y lo entregan a la condena. Antes ellos les daban cartas y eran felices, vaya, persíganlos. Cuando nosotros estamos del lado de los perseguidores es muy bueno, porque nos dicen santos, nos dicen usted sí es un cristiano bueno, usted sí da testimonio, a mí sí me gusta la forma de ser suya. Cuando uno como sacerdote comienza a vivir mundanamente, todos los católicos que vienen así le dicen, eso sí, usted no es como ese padrecito, vea, usted no es como ese otro tan exagerado, usted sí. ¿Saben qué dice San Agustín? Que hay dos formas a través de las cuales nos esclaviza el demonio, y una de ellas es la adulación. Y esos mismos que nos adulan son los mismos que nos clavan el puñal por la espalda. Cuando Saulo se puso a predicar a Cristo, ellos conspiraban para acabarlo. Pero antes lo adulaban, le daban cartas y todo. Es decir, hoy nosotros estamos recibiendo un llamado muy grande con el testimonio de San Pablo a seguir fielmente al Señor. ¿Qué significa eso? Significa lo que significó para él. Ananías le dio susto cuando el Señor le dijo, viene un hombre donde ti y tú le vas a imponer las manos. Y le dijo, Señor, a mí me da mucho miedo porque ese es un perseguidor. Ese nos tiene escondido. Ananías vivió escondido. Porque era tan fuerte el desprecio, el rechazo, el maltrato que vivían los cristianos que a algunos les tocaba vivir clandestinamente. La mofa, la burla, todo. Algunos que sabían que los mataban de una, eso se ponían felices y no les daba tanto miedo porque pues era una oportunidad de alcanzar la gloria. Pero el martirio más tremendo lo vivían por los desprecios, las burlas, las mofas, la incomprensión, el rechazo, lo vivían ahí. Y eso les pegaba duro a los cristianos, los hacía sufrir. Y el Señor le decía a Ananías, no te preocupes que ese me lo escogí yo ya. Y yo le voy a mostrar cuánto va a sufrir por mi nombre. Todos nosotros hemos sido perseguidores en algún momento, todos, yo el primero. Y al conocer el amor del Señor nos damos cuenta cómo es la situación en el otro lado del Rin y todo lo que toca padecer. Y uno ahí es donde se da cuenta y dice, Señor, yo fui todo eso, Dios mío. ¿Cómo yo en mi vida pasada fui todo eso? Si fuiste todo eso, por eso ahorita no te puedes escandalizar cuando te venga sufrimiento por mi causa. Porque te estoy dando la oportunidad de reparar aquí en la tierra, para que no te toque reparar en el purgatorio. Aquí tienes tu purgatorio listico. Yo ya te perdoné el pecado de la vida eterna, ya. La pena eterna está perdonada, pero si quieres llegar rápido a la gloria, sufre. Sufre. Y sufre con elegancia. Sufre con paz. Sufre con alegría. Sufre con honor por mi causa. Yo sé que a mí el Padre Omar todavía no me ha empezado, pero en algún momento tendré que comenzar a padecer. Es necesario, yo quiero llegar al cielo. Y la fórmula matemática es muy sencilla. Si quieres llegar al cielo tienes que sufrir mucho para llegar al cielo. Incomprensiones, maltratos, desprecios y hasta persecución a muerte.
Y Dios escoge unos cinceles para eso que uno no se los esperaba. San Pablo no se esperaba que sus mismos hermanos lo iban a volver nada. Él se fue todo feliz a predicarles y a contarles lo que había, creyendo que se iban a convertir, y se endurecieron más. Y entre más les predicaba, más duros se volvían. Eso era: Saulo, no te dije que no te iban a escuchar. Por allá cuando va, creo que es a Corinto, dice: no voy a seguir hablando, y se sacudió el pie. Y lo coge el Señor en la noche y dice: no, Señor, devuélvete. Devuélvete y les vas a seguir hablando. No tengas miedo. Pero Señor, si no me quieren escuchar, están volviendo duros. Sígueles hablando, no importa. Que se van a volver más duros. Pero tu deber es seguirles hablando. Ay, Señor, eso me causa mucho sufrimiento. Mejor, porque más gloria tendrás conmigo en la eternidad. Más estaré en ti. Que la gente no nos escuche cuando queremos seguir fielmente al Señor, no porque seamos santos, al contrario, porque descubrimos el camino de perdición y dijimos: por aquí no nos queremos seguir metiendo, vámonos por que este es de salvación, para purificar. Pues si vamos purificando, pues es porque tenemos que enmendar mucho, gracias a Dios. Hay gente hoy en la iglesia que se siente feliz porque no tiene que reparar, solo está buscando la tranquilidad porque eso es lo que se merecen. En cambio hay otros en la iglesia que están amando el sufrimiento y dicen: el sufrimiento lo necesito, es necesario para purificar. Eso se llama piedad y justicia. Los otros son fariseos. Puro fariseísmo ahí. Es que yo ya me merezco el cielo. A ver, no, hablemos del cielo. Qué cuentos de cruz, qué cuentos de prueba, qué cuentos de sufrimiento, qué cuento de conversión. Eso no es para nosotros. Obispos que predican así, sacerdotes, nada de conversión porque nadie se tiene que purificar, nadie tiene que convertirse. Puro fariseísmo y hipocresía ahí, tangible. Y Cristo, que no cometió pecado, asumió toda la purificación. Pero usted escucha sacerdotes que cuento de estarse confesando cada 8 días o cada mes. No, eso no, fanáticos. Usted se lo escucha a sacerdotes y obispos y a consagrados escandalizados porque hay laicos de confesión frecuente. Nuestra fundadora se angustiaba porque a veces se demoraba un mes para confesarse. Imagínense, yo no creo que lo haya hecho por hipocresía o por protocolo, por dar una apariencia de falsa humildad. No, seguramente si lo hacía era porque tenía conciencia de que necesitaba. Pero hoy hay en la iglesia gente que no necesita. No necesitan confesarse. Eso no es importante. ¿Por qué será? Porque ya son impecables. Son la Inmaculada Concepción. Lo que hay que hacerles es ponerles caminos llenos de pétalos de rosa, tapetes, conseguir bandas sonoras para alabarlos y glorificarlos, ¿sí? Y darles todo el culto que ellos se merecen. Cuentan de Monseñor Alfonso Uribe que una vez, después de que haber participado en el concilio, iban a una procesión y antes los obispos eran, hoy todavía hay burocracia, pero imagínense en antes, se exponían una cantidad de cosas, entonces iban a procesión con una cantidad de ornamentos externos que son bien utilizados, llevan a la piedad bien utilizados, pero cuando el corazón no está en Dios, se pervierte muy fácilmente con esas cosas. Y un niño le gritaba a la mamá cuando lo vio, le dijo: mamá, mira ese payaso, mira. Dice que él se quedó impactado por la impresión que estaba generando. Y dijo: yo no soy un payaso, yo soy un sacerdote, un obispo, pero ese niño inocente y puro está viendo es eso.
¿Qué algarabía externa había en torno a él que no mostraba la verdadera piedad del culto a Dios? Hay liturgias que son una payasada. Y hay sacerdotes en el altar y hasta obispos que parecen más autores de teatro y payasos que sacerdotes. Y hay animaciones litúrgicas que son más una obra teatral y artística que un auténtico sacrificio y una ofrenda al Padre. ¿Qué fue lo que más te gustó? Ese ministerio de música hermosísimo. Como cantaron. Dios mío, pero si se ofreció Cristo, ¿no te gustó lo que hizo? No, a mí me gustó fue, uy, qué misa tan bonita, porque ustedes lo escuchan. No, el Padre nos hizo reír. Eso fue lo que les gustó de la misa. Eso fue lo que les quedó, no el acto de amor que hizo Cristo de ofrecerse al Padre. ¿Por qué? ¿Saben por qué salen esas expresiones? De lo que hay en el corazón, habla la boca. Porque se ha perdido la fe en la Eucaristía. Es muy doloroso lo que está pasando hoy. Y Saulo comenzó a sufrir mucho porque no se acogía al Señor, no se amaba al Señor. Y la Virgen en Fátima, los pastorcitos, ultrajes, cuerpo, sangre, alma y divinidad, por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con los que él mismo es ofendido. Miren, hoy en la iglesia hay miembros de la jerarquía que se escandalizan porque un fiel venga a recibir la comunión de rodillas, se escandalizan, se les exacerba todo el interior, se llenan de rabia, de ira. Pero se dan cuenta que un sacerdote tiene una vida inmoral doble, perversiva, que tiene práctica homosexual, que está profanando el sacerdocio de Cristo con inmoralidades sexuales. No, eso no hay que escandalizar. No se escandalicen de eso. Acostúmbrense a eso. Somos hombres débiles. Pero se escandalizan literalmente de que un laico venga a buscar el Santísimo 1 o 2 horas. Vaya al templo a buscar el Santísimo. Se escandalizan, ponen el grito en el cielo. O en el cielo no, en el infierno. ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado? Es increíble lo que está pasando. Tanto tenemos que sufrir si queremos amar al Señor como lo amó San Pablo. Mucho sufrimiento nos va a generar todo esto. Yo les voy a mostrar cuánto tendrán que sufrir por mi nombre. ¿Por qué sufrimos nosotros hoy? ¿Porque nos saludan o nos tienen en cuenta o porque no tienen en cuenta al Señor? ¿Cuál es el motivo del sufrimiento? Nuestro motivo de sufrimiento es porque nuestro hermano, nuestro prójimo, nuestra hermana está a punto de condenarse y vive en pecado mortal, o el motivo de preocupación por nuestro hermano o nuestra hermana es porque externamente no esté bien y no tenga todo el dinero y las comodidades físicas y externas y materiales. ¿Cuál es nuestra preocupación? Hemos perdido el rumbo y la esencia de la fe. Y yo le mostraré a Saulo cuánto tiene que sufrir por mi nombre, porque ahora sí va a haber la degradación verdadera de la fe. En Corinto, uno fue y se acostaba con su madrastra, no era su mamá, era su madrastra. Su papá se había casado, quedó enviudó, se volvió a casar y se la quitó la madrastra y San Pablo hizo: expúlsenos de la comunidad. Que eso ya es obra del diablo. Así lo hizo.
a ver si se arrepiente y podemos acogerlo arrepentido, porque si se arrepiente, lo podemos acoger con amor. Y si no, también con amor vamos a orar por él, pero no puede estar, porque un poco de levadura fermenta toda la masa. Hoy al Papa Francisco le pidieron que al delito de abuso a menores, que es gravísimo, incluyera el pecado de la homosexualidad dentro del clero. Y él mismo lo ha dicho abiertamente. Hace poco se le fueron encima porque utilizó una expresión que fue hiriente para muchos, que algunos la utilizan, y le dijo a los obispos, después se pidió perdón por la expresión. Dijeron que no más mariconeo, dijo así, en los seminarios. Porque él sabe que hay muchos que les gusta la homosexualidad. Y el Papa está haciendo un llamado a vivir el celibato de manera exquisita, como un don, como un regalo. Pero hay algunos que utilizan el sacerdocio y la vida consagrada para apetitos aberrantes y desordenados. Yo te mostraré, Saulo, cuánto tienes que sufrir por mi nombre. Y hay gente dentro de la iglesia que sufre por eso. Porque el juicio para esos sacerdotes, válgame Dios. Monseñor Alfonso Uribe, toda la valentía en el último retiro que le dio al clero de la diócesis de Asunción Río Negro, eso es público. Eso es público, eso la misma curia episcopal dio esos audios para que la gente los escuchara. Se llama Introducción a los retiros sacerdotales del clero. Y comenzó a decirles, en Colombia, yo tengo preocupación por el sacerdocio. En Colombia ya hay sacerdotes enfermos de SIDA. ¿Por qué? ¿Por qué? Dijo, y es doloroso la práctica homosexual en la vida sacerdotal. Esto es una plaga. Papa Francisco le ha dicho a los sacerdotes, vea, si tienen problemas con la castidad, mejor sálganse. Y esfuércense por vivir una vida coherente fuera de la vida sacerdotal y religiosa, pero no estén así. No están obligados. Si es que la salvación no está condicionada a que uno sea sacerdote o religioso o casado. La salvación está condicionada a que creamos en el Señor. ¿Qué cuento? Que es que si no soy sacerdote no me va a salvar. ¿Quién dijo eso? La vida religiosa, el matrimonio o la vida sacerdotal no es una condición para la salvación, es un servicio para las almas, que es diferente. Es un servicio, no es una condición para la salvación. Porque hoy hay muchachos dentro de la formación y muchachitas dentro de la formación que creen que si no son religiosos se van a condenar. Mentiras. O que si no están en una comunidad se van a condenar. Mentiras. La salvación está condicionada a que creamos en el Señor ya. Yo le decía mucho, hace por ahí 15 o 16 años con mi director espiritual, yo le decía, si no puedo estar en la comunidad por muchas razones, pues para mí lo importante es el Señor. Es el Señor y a mí eso nadie me lo va a quitar. Nadie me lo puede quitar. Yo estoy aquí en la comunidad porque Dios me llama a un servicio. No más. No porque el estar aquí en la comunidad el Padre Omar esté condicionado a su salvación. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me vuelvo un esclavo. Es una obra maravillosa, un lugar espléndido, un regalo de la Virgen. La vida en la comunidad es hermosísima, pero algún día tenemos que dejarla a todos, porque nos vamos a morir. Y no la podemos llevar ni en el bolsillito ni en el ataúd. Si nos echan un ataúd o en cualquier caja o en la tumba no nos va a caber, ¿sí? Entonces, la prioridad nuestra es el Señor. Busquemos al Señor, buscar al Señor y vivir como vivió San Pablo significa sufrir mucho hoy. Yo les mostraré,
pero es un sufrimiento redentor, es un sufrimiento salvífico, es un sufrimiento que trae mucha gloria. Hoy Saulo es San Pablo, el gran San Pablo, el glorioso San Pablo. Por eso que Él nos acoja en su intercesión, que goza ya de la gloria del cielo, junto a la Virgen y San José.